Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre esta vitamina, la niacina, vitamina B3, que es parte del complejo B. El complejo B es un grupo de vitaminas, de las cuales la que vamos a hablar el día de hoy, niacina, también llamada vitamina B3, es muy importante por su participación en el metabolismo de los carbohidratos y de los colesteroles. Los síntomas que una persona puede tener que le falte niacina son cambios en la piel principalmente, síntomas gastrointestinales, diarrea, cólicos, estreñimiento, distensión abdominal y síntomas neurológicos, que la neuropatía es una complicación bastante frecuente en aquellas personas que tienen diabetes. Así que también es un diagnóstico diferencial, es decir, otra posibilidad que te esté causando esos síntomas de neuropatía, la falta de niacina. ¿Para qué sirve la niacina y por qué debes conocer este elemento? Es porque al bajar los carbohidratos de la dieta, puede que también por accidente bajes la cantidad de niacina de la alimentación y esto puede generarte problemas de colesterol y dificultad para que tu metabolismo no funcione de manera adecuada y no se metabolice los carbohidratos. Yo soy el doctor Antonio Cota, médico internista y médico de Sugarcare, y la razón por la cual estoy haciendo este episodio es porque he visto a muchas personas bajar su glucosa muy bien, dejar muchos medicamentos, dejar la insulina, pero el colesterol no baja, sino que se mantiene continuamente elevado. Y después de un tiempo comienzan a sentir un poco de mareo, calambres, entumecimiento, ligero entumecimiento en la punta de los dedos, de las manos, de los pies, resequedad de la piel o manchas en la piel que no tenían antes. Y aunque los motivos pueden ser muchos y variados, la falta de vitaminas o minerales son las causas más frecuentes, y entre ellas la falta de niacina. Generalmente al bajar los carbohidratos hacemos lo obvio, que es bajar las pastas, las legumbres, la leche entera, maíz, trigo, pan. Algunas personas bajan el consumo de atún, salmón, ya que se enfocan casi exclusivamente en comer puras verduras. Los frutos secos, algunas personas no acostumbran comerlos con frecuencia, y algunos evitan casi por completo las carnes rojas y algunas frutas, que de hecho las frutas son una muy buena fuente de niacina, entre ellas los higos, dátiles y ciruelas, que son frutas que yo creo, o al menos en lo que he observado, muy poca gente las acostumbra. Al hacer estas restricciones de carbohidratos y bajar mucho el carbohidrato de la dieta, la glucosa baja en la mayoría de los casos. Pero si no se tiene el cuidado de agregar un poco de estas fuentes de niacina, nuestro metabolismo no va a funcionar bien. Medir los niveles de niacina en el cuerpo o en la sangre no es algo que se realiza habitualmente, y yo creo que son muy pocos los laboratorios que hacen este estudio porque no es algo frecuente. De hecho, yo en lo personal no recuerdo haberle pedido a alguien niveles séricos de niacina, porque no es algo que continuamente estemos pensando. Es una deficiencia extremadamente rara cuando se come de todo, pero eh, porque al comer de todo, muchos alimentos están fortificados, pero también al comer de todo, pues le estás metiendo mucho carbohidrato al cuerpo, que es precisamente lo que se modifica para revertir la diabetes, pero existe este riesgo de que se disminuya mucho el consumo de niacina. Como les digo, si están buscando revertir la diabetes, lógicamente no van a comer de todo, van a eliminar los carbohidratos, y resulta que la gran mayoría de los carbohidratos están fortificados. Es decir, fortificación es un proceso en el cual le agregan vitaminas o minerales a ese alimento. Entonces, eliminar productos o alimentos fortificados, pues no es una recomendación propiamente, pero es algo que se hace casi la gran mayoría de las personas, porque al bajar carbohidrato esto viene casi de la mano. Además, hay que tener presente que el ayuno intermitente
Al hacer el ayuno intermitente le estamos metiendo menos nutrientes al cuerpo, o sea que tenemos que cuidar muy bien que nuestro periodo de comer o nuestras pocas comidas del día sean balanceadas, equilibradas y nos suministren la cantidad necesaria de vitaminas, minerales que nuestro cuerpo necesita. Si no es así, si no, esas pocas comidas con el tiempo va a hacer que a nuestro cuerpo le falte estos micronutrientes. Se llaman micronutrientes porque el cuerpo los necesita en muy poca cantidad, pero que sin ellos el cuerpo no funciona muy bien. ¿Qué he visto en lo personal? En personas que bajan mucho sus niveles de glucosa, dejan de tomar medicamento o incluso reducen o suspenden por completo la insulina, que bajan de peso, bajan el abdomen, bajan la panza, sus riñones se recuperan, la cantidad de proteínas en la orina disminuye con el tiempo, la neuropatía también disminuye 2 o 3 meses después de haber iniciado el proceso, pero hay gente que empieza con mareo, calambres, debilidad, como sentirse no bien y el colesterol persistentemente alto a pesar de que todo se está controlando como debería. Ahora, si nuestro cuerpo tuviera reservas de niacina, no pasaría absolutamente nada. Te lo menciono de otra forma. Una persona que no consume vitamina B12 por 2, 3, 4, 5 años no le pasa absolutamente nada porque la vitamina B12 se almacena en el hígado en esta cantidad. O sea que si yo no como nada de B12, mi cuerpo puede aguantar muchos años sin tener ningún problema porque tenemos demasiado almacén. Aquí la pregunta es, ¿cuánto tenemos de almacén de niacina? Y resulta que no existen reservas en el cuerpo. O sea que desde el momento que cortas la niacina de la dieta por accidente, desde ese momento a tu cuerpo ya le está faltando ese micronutriente y tu metabolismo no está funcionando de manera adecuada. Obviamente esto no sucede de un día para otro, pero tampoco en mucho tiempo. En una semana o dos, tu cuerpo ya le falta niacina si es que tu dieta no es equilibrada y podemos estar sufriendo las consecuencias de falta de niacina o vitamina B3. La deficiencia extrema de niacina se llama pelagra. ¿Qué síntomas tiene? Es una enfermedad infrecuente, insisto, porque la gran mayoría de la gente come de todo y la gran mayoría de los alimentos procesados están fortificados y tienen niacina. Pero nosotros, o al menos yo, y muchos de ustedes, trata de evitar alimentos procesados. Y lo que no está procesado, pues generalmente no está fortificado, no está reforzado con niacina. La pelagra, que es la deficiencia extrema de niacina, causa dermatitis, problemas en la piel muy graves, problemas gastrointestinales y problemas neurológicos. Si esto no se trata, pues la persona afectada se puede morir. Es raro, insisto, es raro. Y es tan raro que generalmente no consideramos a este oligoelemento, este micronutriente, la importancia que debería, porque como generalmente no lo vemos, pues no lo estamos considerando como una posible causa de esa neuropatía o por qué tu colesterol no baja. Una vez que la persona comienza con estos síntomas, hay que observar la piel y su sistema digestivo, son síntomas bastante frecuentes que mucha gente tiene, pero nunca pensamos que puede ser por falta de esta vitamina. Hay que ver también cómo están sus niveles de colesterol. Una indicación frecuente para, al menos yo, de mi recomendación es utilizar la niacina, este suplemento, esta vitamina B3, para bajar el colesterol malo, que es colesterol LDL, y subir el colesterol bueno, que es HDL. Así que si ustedes tienen más interés, busquen en internet para qué se utiliza la niacina. Y la principal indicación es para bajar el colesterol malo y subir el colesterol bueno, pero no es la única. Hay que tener precaución si están tomando estatinas, porque estos medicamentos, las estatinas, te inflaman el hígado, inflaman el músculo también, y generalmente yo recomiendo pues quitarlo, porque creo que el 80-90% de los casos, estas estatinas se utilizan de manera innecesaria,
puede haber interacción entre la niacina y las estatinas, así que mejor consulte a su médico si va a combinar ambos. No es esto lo que yo recomendaría, o es uno, es el otro. Si los va a combinar, consulte a su médico. ¿En qué circunstancias es razonable y a lo mejor conveniente agregar niacina? Número uno, en aquella persona que ya bajó todo, bajó de peso, bajó glucosa, bajó medicamentos, bajó la presión, bajó ácido úrico, el riñón se recuperó, la neuropatía mejoró, todo mejoró, excepto el colesterol. Excepto el colesterol. Este puede ser un signo de que le falte niacina a esa persona. En esa circunstancia, en ese contexto, yo indicaría niacina porque, insisto, al hacer una dieta baja en carbohidratos, ayuno intermitente, es muy fácil que nos falte niacina. Entonces, cuando todo ha bajado excepto el colesterol, podría ser prudente y buena idea agregar niacina al tratamiento. ¿En qué otra circunstancia? Cuando estás revirtiendo la diabetes, todo va bien, pero empiezas con problemas en la piel, cansancio, mareo o un poquito más de neuropatía. Cuando todo parecía que iba tan bien en la neuropatía, esos calambres, entumecimiento, sensación como electricidad, adormecimiento, hormigueo, estaban mejorando, de repente regresan. Puede ser que sea por falta de niacina. Si tienes síntomas digestivos después de que cambiaste radicalmente tu dieta, lo más común es que cuando una persona baja los carbohidratos y modifica radicalmente su dieta, es que le falte fibra y que por eso tenga esos síntomas. Pero si ya se agregó la fibra, ya están tomando más agua, no son comidas o alimentos muy procesados, no hay gastritis, no es otro motivo, hay que pensar que a lo mejor es falta de niacina lo que está generando esos problemas digestivos. Y el cuarto punto o situación en la cual es prudente agregar niacina es cuando todos están mejorando, todo excepto la neuropatía, que esa se mantiene ahí. ¿Qué he observado yo? Que a largo plazo, sí, el adormecimiento mejora, el hormigueo, los calambres mejoran, pero queda como un mareo, como una pérdida de equilibrio, como una sensación muy difícil de explicar. Cuando eso sucede, pues hay que hacer estudios para estar seguro que no es otra cosa. Pero si no encuentras algo más, muy probablemente esos síntomas sean por neuropatía, pero por falta de niacina. Neuropatías hay muchas y todas se pueden manifestar de forma diferente, pero yo creo que si la persona ha mejorado mucho y sigue con estos síntomas en específicos que son muy difíciles de explicar porque no es vértigo, no es problema de presión, no es que te vas a desmayar, no es que no coordines, no, una sensación rara puede ser por falta de niacina. Como te comentaba, no tenemos reservas, así que si no tenemos cuidado con nuestra dieta, en pocos días o semanas a nuestro cuerpo le puede faltar ese nutriente y no funcionar de manera adecuada. Y por último, si la dieta es baja en alimentos que contienen niacina, pues hay que agregarlo para que no nos falte. ¿Cuáles son los alimentos? Insisto, es muy fácil caer en deficiencia de niacina porque la mayoría cortamos el pan, el maíz, las harinas, las pastas, que son las fuentes, los cereales, son las fuentes más ricas de niacina porque son alimentos fortificados, como la gran mayoría que estamos, yo creo, aquí, que buscan revertir la diabetes o mejorar su salud, eliminamos o disminuimos mucho el consumo de estas cosas. También lo hacemos por accidente o sin querer, disminuir el consumo de niacina. Si nuestra dieta es muy baja, pues hay que agregar un suplemento. Como muy sencillo, los suplementos de niacina ya existen, son tabletas en su mayoría o cápsulas que vienen de 500 miligramos y no quiere decir que sea la niacina en 500 miligramos, no, esto niacina en 500 miligramos, únicamente 25 o 30 corresponden al componente activo, que es la dosis recomendada generalmente para todos nosotros los adultos. En niños o embarazadas es un poco diferente, pero en adultos, 25 o 30 miligramos de niacina elemental
es más que suficiente y lo puedes adquirir tomando una cápsula de niacina de 500 miligramos. Ahora, hay gente que toma complejo B. Complejo B generalmente no contiene niacina. Hay unos que sí. ¿Cuál será aquí mi recomendación? Revisar el botecito, el frasco o la caja para ver qué tipo de vitamina B contiene ese complejo B. Puede que únicamente tenga 3, B1, B6, B12, puede que tenga más. Hay que revisar. No todos los complejos B tienen niacina, entonces más vale revisar. La niacina puede ser el ingrediente que le haga falta a esa persona para que su metabolismo funcione mejor y pueda eliminar los carbohidratos, subir el colesterol bueno, bajar el colesterol malo, porque a veces esa es la causa de la resistencia a la insulina o los síntomas que no desaparecen, pues para poderle dar fin de una vez por todas a ese tipo de diabetes y ese tipo de complicaciones. De lo contrario, siempre va a haber ese pendiente, la neuropatía que no se va, el colesterol que no baja, el colesterol bueno que no sube, síntomas de cansancio, problemas de la piel. Es muy común la acantosis nigricans, que es una coloración café un poco oscura, café con leche en el cuello, en los tobillos, en las axilas, en las ingles, en los pliegues, que a veces no desaparece por completo hasta agregar niacina, que de hecho la niacina es un suplemento o una sustancia que se utiliza para algunos problemas de la piel. Por eso es que comento que a lo mejor conviene agregar niacina en algunas personas dependiendo del caso, colesterol que no baje y que se mantenga elevado, neuropatía que no desaparezca por completo, síntomas digestivos que no desaparezcan por completo y manchas en la piel que no desaparezcan por completo. No todos los complejos B lo contienen, hay que revisar el frasco y si no, adquirirlo pues por separado, niacina de 500 miligramos una vez al día, máximo por 3 meses y vigilar que nuestra dieta contenga cantidades suficientes de niacina. Yo soy el doctor Antonio Cota, aunque esta charla fue un poco breve respecto a la niacina. No es todo, es como una introducción porque voy a hacer otra sesión donde hablemos del complejo B, ahora sí como un todo, y creo que toda esta información va a complementar lo que les tengo preparado para aquel día. Ahora, pues les agradezco que estén conectados el día de hoy en esta sesión. Para mí es una excelente oportunidad y espacio para compartirles estos eh, aprendizajes, tips, consejos, como le quieran llamar, que siento que ayudan a la causa de revertir la diabetes, que en la gran mayoría de los casos es posible, partiendo, como lo he dicho en varias ocasiones, identificando qué tipo de diabetes es, cómo funciona el páncreas, cómo está la resistencia, cómo están otros factores, porque pues se da por hecho, es diabetes, ahí te va el medicamento, es diabetes, no se va a revertir, o sabes que es diabetes, te va a revertir y te garantizo, no puedes garantizar un resultado. Y entre más recomendaciones uno da y entre más pacientes voy atendiendo, pues voy adquiriendo más experiencias, más conocimiento, trato de mantenerme lo más actualizado posible y esto fue uno de los hallazgos entre varios que he hecho últimamente que les voy a compartir. La falta de niacina generalmente no se considera como causa de neuropatía, como causa de que el colesterol no te baje y piensen ustedes, cuando un doctor les ha dicho es que te falta niacina, doctor, pero el colesterol no me baja, te falta niacina. ¿Cuándo lo han escuchado? Doctor, la neuropatía no se me quita. Mi glucosa está bien, ya dejé insulina, estoy tomando pregabalina, estoy tomando magnesio y no se me quita esa neuropatía. ¿Cuándo lo han escuchado? Que es por falta de niacina. Entonces yo creo que es una muy buena alternativa. Efectos secundarios son relativamente nulos, contraindicaciones lo mismo, relativamente nulos y pues puede ayudar bastante. Ahora pues, como siempre, voy a leer los comentarios que tienen aquí por el chat
y tratar de contestar sus preguntas de la manera más acertada. Ok, Erika Cárcamo, igualmente le mando un saludo, muy buena tarde. Rafael Marcos Zurita, que nos saluda desde Perú. Le mando un saludo, señor Rafael Marcos. Espero se encuentre muy bien. Pino Rojas, mire, señor Pino, le voy a dejar el número del consultorio para que usted llame o mande un WhatsApp y ahí le van a dar la información que usted está solicitando. Socorro Toscano, buenas tardes. Socorro dice, a mí no me baja el ácido úrico. El ácido úrico es una sustancia que si no se reduce es tóxica para el riñón, genera piedras en el riñón, pueden, y puede generar también problemas articulares, una forma de artritis que se llama gota. ¿Por qué el ácido úrico no baja? Las tres causas más comunes, más no las únicas, es deshidratación, que usted no está tomando el agua que su cuerpo necesita y que por ende el ácido úrico está concentrado. Número dos, porque acostumbra usted comer demasiadas carnes rojas, eso también le puede subir el ácido úrico. Y el consumo de alcohol con cierta frecuencia o en cantidad pues mayor a la recomendada. Esas son las tres causas más frecuentes, enfóquese en eso. Si eso no le soluciona el problema del ácido úrico, hay que ver si su cuerpo lo está produciendo en exceso o no lo está eliminando. Para eso hay un estudio que puede aclarar la duda, pero enfóquese en los tres primeros puntos. Jacinto Gutiérrez, buenas tardes y gracias por estar aquí. Qué bueno que estos consejos los encuentre usted útiles, porque pues esa es la intención, ¿no? De estar aquí. Dice María Guerra que quiere una consulta, toma metformina. Ok, mire, señora María Guerra, le voy a dejar el número del consultorio. Yo estoy en la ciudad de Tijuana. Los que están pues cerca son consultas presenciales. Si está usted muy retirada de la ciudad de Tijuana, contamos con consultas en línea que yo creo que han funcionado muy bien porque actualmente la tecnología permite pues muchas cosas. Aquí le pongo el número del consultorio, llame o mande un WhatsApp para ver en qué le podemos ayudar. Maite Suárez dice, ¿qué cantidad de niacina diaria? Yo tomo vitamina B12. Sí, son vitaminas diferentes. El suplemento viene, Maite Suárez, de 500 miligramos, pero de esos 500 contiene 25 o 30, dependiendo de la marca, que es la dosis recomendada, 25 o 30 miligramos al día. Francisco Alberto Segura dice, un buen medicamento, tengo diabetes tipo 2, tomo metformina de 500. Mire, el mejor medicamento es el que ese paciente o esa persona necesite. Ese es el mejor medicamento. Medicamentos existen pues muchos para bajar el nivel de glucosa. Todo va a depender de cuál es su meta, de cómo está en cuestión de peso, de riñón, de proteínas, qué tan alta está su glucosa, qué es lo que quiera lograr usted. Los medicamentos hay muchos, no le puedo decir cuál sería el mejor, porque depende de muchos factores y depende de cada persona. Lo que sí le puedo decir, señor Francisco Alberto, es que hay medicamentos que ayudan a revertir la diabetes, hay medicamentos que empeoran la diabetes y hay medicamentos que son neutrales, no le ayudan ni le empeoran el proceso de revertir la diabetes. Entonces, yo creo que más bien enfóquese en eso, búsquelo así, medicamentos que ayuden a revertir para que usted tenga mayor información al respecto. Carmen Isabel dice, buenas noches, igualmente, señora Carmen, la vitamina B12, ¿para qué es? Saludos desde Perú, para muchas cosas. La vitamina B12, si usted busca en internet, va a encontrar que se utiliza mucho para producir glóbulos rojos saludables y que no tengamos algún tipo de anemia que se llama anemia megaloblástica, que es cuando no tenemos vitamina B12 y sirve para el funcionamiento correcto de los nervios. Quizá esas son las dos funciones de la vitamina B12 que
son mayormente afectadas cuando falta la vitamina B12, pero sirve para muchas cosas, para el metabolismo. Con esas dos que se quede. ¿Para qué sirve B12? Producir glóbulos rojos sanos y normales y mantener la función neurológica sana. Con eso basta porque es lo que más observamos cuando falta esa vitamina. Dice Pino Rojas, yo tengo diabetes tipo 2 y últimamente se me entiende, creo que quiere decir que se le entume las manos en la noche. ¿Qué puede hacer? Pues va a depender de qué medicamento esté tomando, si está usando insulina y de cuánto esté su nivel de glucosa. Lo más sencillo sería agregar magnesio y complejo B al tratamiento, incluyendo la B12, que es lo que preguntaba la señora Carmen Isabel. ¿Para qué sirve la vitamina B12? Para mantener los nervios con adecuada función. En este caso le podría servir para la neuropatía, pero hay que ver qué es lo que está sucediendo. Hay personas que tienen otros problemas que no es precisamente por la diabetes. Y de lo que estamos hablando el día de hoy, niacina, a lo mejor le falta niacina a su cuerpo, agréguelo también como suplemento y vea cómo le va con estas intervenciones. María Los Ángeles Mercado nos saluda desde Guadalajara. Buena tarde y gracias por estar aquí, señora María Los Ángeles. Gabriel Cuevas dice presente en el en vivo. Gracias, señor Gabriel, por estar aquí. Bienvenido al canal y ojalá espero verlo más seguido por aquí. Eli Colina dice, hace un año dejé la metformina. Como pocos carbohidratos, mi alimentación es bastante bien. Sigo el ayuno intermitente. Creo que la atorvastatina me está aumentando la glucemia. Y nos escribe desde Estados Unidos. La atorvastatina generalmente es un medicamento que, esto es lo que yo pienso, ¿no? Y lo que yo he leído y que he observado, que no sube el nivel de glucosa. Aquí no me lo tome a mal, Eli Colina, pero hay muchas personas que me dicen, mi alimentación es sana, mi alimentación es perfecta, mi alimentación es bastante bien. Y cuando es así, creo que cierran la puerta, cierran la oportunidad para mejorar, porque siempre hay espacio para mejorar. Siempre, siempre hay espacio. ¿A qué me refiero? Que a lo mejor su alimentación se puede mejorar un poco y a lo mejor mejorando un poco su dieta, su nivel de glucosa está mejor controlada. Ahora, si nos ponemos un poco más exigentes, aquí la pregunta pues no es para usted, ¿no? Sino para todos como para reflexión. ¿Cómo sabemos que ese alimento es lo que nuestro cuerpo necesita? ¿Cómo sabemos? No hay forma. La única forma de saber es haciendo una prueba genética, viendo cómo funciona nuestro metabolismo, qué variaciones genéticas tenemos del metabolismo, cómo está nuestra digestión, cómo absorben esos micronutrientes y con base a eso personalizar nuestros alimentos y conociendo nuestra epigenética, que es otra parte de nuestro código genético, que también puede estar influenciado positiva o negativamente. En otras palabras, puede ser que a mí la avena, que es un alimento que se habla mucho, la avena a mí me perjudique porque tengo variaciones en mi metabolismo que me perjudica y yo tengo que evitarlo. Pero va a haber gente que le beneficie el consumir avena porque tiene ciertas variaciones genéticas o epigenéticas que le hacen conveniente adquirir o consumir ese tipo de alimento. Pero la única forma de saber, estrictamente hablando, es haciendo pruebas genéticas. Entonces la atorvastatina, para contestarle, generalmente no sube la glucosa. Tal vez habría que revisar cómo está su dieta y dice que sube el ayuno intermitente, también habría que ver cuánto tiempo tiene haciéndolo. Si tiene 2 o 3 meses, yo esperaría que su glucosa estuviera bien controlada. Aquí no me pone el rango, así que no sé si están 200, en 300 de azúcar.
o están 102, 105, porque ahí pues cambia totalmente la cosa. Vitamina E, como pregunta Martín Herrera. Vitamina E generalmente es un antioxidante y no tiene, digamos, indicaciones precisas, indicaciones claras. No es como que vitamina E para el colesterol, vitamina E para la artritis, vitamina E para la digestión. No tiene indicaciones precisas. Más que nada es un antioxidante que sirve, podría ser útil para eliminar inflamación crónica o aquellas personas que tienen mucho estrés oxidativo. ¿A qué me refiero con estrés oxidativo? Cuando, ¿cómo les diré? Cuando tienen falta pues de antioxidantes, ya sea por la dieta, por falta de ayuno, por su estilo de vida, por situaciones o enfermedades que les estén provocando ese daño, tal vez en las personas con insuficiencia renal, que tienen otro tipo de problemas, le pudieran ser útiles. Vitamina E es más que nada un antioxidante. Erika Cárcamo dice, le agradezco por sus palabras, señora Erika, que esté muy bien. Me motiva para seguir aquí adelante. Jacinto Gutiérrez, ¿cuál es la dosis de berberina? Puede ser de 500, 1000 o 1200. Ahora sí que, por la dificultad que han tenido algunas personas en conseguirla, ahora sí que la dosis que pueda conseguir, porque hay gente que ha batallado, que les prescribo 500 y no encuentran, les prescribo 1000 y no encuentran. Puede ser 500, 1000 o 1200 una vez al día. Berberina, un pequeño comentario, es un suplemento que le va a ayudar a bajar la glucosa, pero no es muy fuerte para bajar el nivel de glucosa. Si usted requiere una ayuda leve, ese es un buen suplemento, pero si usted requiere de algo más fuerte, la berberina me temo que no le va a bajar demasiado su nivel de glucosa. Carmen Isabel dice, ¿qué alimentos tienen niacina? Pues el pescado, el salmón, el atún, frutos secos que son nueces, almendras, pistaches, por ejemplo, ciruela, higos, dátiles, aguacate. Si incluimos de vez en cuando ese tipo de alimentos, no hay ningún problema, pero si no, es necesario suplementar, sin lugar a duda. Dice Francisco Alberto, ¿cuál medicamento es mejor que metformina? Es lo que le comentaba, es que depende de cada caso en particular. Ok, hay uno que se llama, bueno, no le voy a decir marcas, es sitagliptina, es un medicamento que baja el nivel de glucosa y no tiene los inconvenientes de la metformina. No le puedo decir que es mejor, pero es otra alternativa, que no tiene, insisto, los efectos secundarios de la metformina. Hay otros medicamentos como empaglifosina que ayudan más que nada a revertir la diabetes y protegen el riñón, pero que son muy débiles para bajar el nivel de glucosa. Entonces, como le digo, todo depende, pero quizá estos dos medicamentos pudieran ser superiores a la metformina dependiendo el contexto en el cual se estén utilizando. Erika Cárcamo dice, tengo diabetes tipo 2, más de 20 años de evolución, nunca he tomado pastillas y últimamente me están dando glibenclamida 3 diarias, pero no las tomo. Le voy a dejar aquí porque veo que acá puso otro comentario, el número del consultorio, si usted quiere llamar o enviar un mensaje, 663-127-7541, ahí está, se lo pongo en el chat para que nos contacte. 3 glibenclamidas diarias, pues siento yo que es mucho medicamento y además estos medicamentos tienen muchos efectos secundarios que a la larga no la van a dejar revertir su diabetes si es eso lo que usted está buscando. Dice Cintia Pompa, que nos saluda desde El Paso, Texas. Dice, empecé a tomar unas vitaminas para diabetes y se me hicieron muy fuertes. Podría seguir con las que tomaba anteriormente, aunque contiene poca azúcar. No le entiendo bien a qué se refiere con que eran muy fuertes. ¿Se sentía usted mal?
tenía estreñimiento, dolor de cabeza. Las otras que contenían azúcar, pues no sé si le estaban ocasionando algún problema, algún efecto indeseable. Vitaminas para diabetes no existen como tal, porque todos somos diferentes. No es que por tener diabetes nos falte vitaminas. No, la diabetes es un exceso de azúcar y que se manifiesta con niveles altos de azúcar. Punto, hablando de la diabetes tipo 2. No implica falta de vitaminas. Que mucha gente tenemos deficiencia de algunos oligoelementos es totalmente diferente. O sea que esas vitaminas para diabetes me las puedo tomar yo y me pueden ayudar aunque yo no tenga diabetes. No sé si me explico en el punto. Entonces yo creo que más bien depende de cómo le caían a usted. Lo que sí puede ser diferente es el vehículo o el excipiente en el cual están fabricados. Es decir, todas las pastillas tienen el ingrediente activo y además tienen una cobertura, ¿cómo le diré? Una envoltura dentro de la misma tableta o cápsula que protege el componente activo para que nuestra saliva, nuestro jugo gástrico no lo destruya y se pueda absorber. A eso le llaman vehículo, aquella sustancia que transporta el componente activo y que se asegura en cierta forma de que llegue a la sangre. Ese vehículo o excipiente sí puede ser diferente y a lo mejor eso es lo que usted no está tolerando. Ok, Laura García, buena tarde, le mando un saludo, gracias por sus palabras. Erika Cárcamo dice quiere revertir la diabetes con todo gusto, pero glibenclamida no le va a ayudar. Aquí le dejé el número del consultorio para que nos llame o nos mande un WhatsApp. Y si no, usted inicie con una dieta baja en carbohidratos. Hay mucha información en internet o en el canal. Y después agregue el ayuno intermitente y vaya viendo cómo le va con estas dos intervenciones que la gran mayoría les va a ayudar para revertir su diabetes. Amelia Reynoso dice, ¿qué vitaminas recomiendo? Mira, esto pues va a depender de cada persona. Hay personas que les falta magnesio, complejo B, omega 3, que les falta selenio, litio que es muy infrecuente, pero hoy tuve la oportunidad de consultar a una persona que es muy raro, le midieron litio en la sangre y salió muy bajo. Litio es una sustancia o un oligoelemento que también existe como medicamento que se utiliza para enfermedades psiquiátricas. Cuando el litio es muy bajo, una persona puede sentir pues ansiedad, depresión, insomnio, neuropatía, pérdida de la dificultad para concentrarse o pérdida de la memoria. Entonces, todo va a depender del contexto en el cual estemos hablando. Vitaminas en general, yo sí recomiendo tomar de vez en cuando, sobre todo si estamos bajando los carbohidratos o estamos haciendo alguna forma de ayuno intermitente. Y recomendaciones específicas, pues depende de cada caso en particular. Maritza con ese bienvenida, que es su segundo live. Me da mucho gusto que esté aquí de vuelta. Le agradezco que nos acompañe porque aquí pues subimos más consejos y recomendaciones que complementan a la demás información que yo creo que apoya a la causa de revertir la diabetes y además sus complicaciones. Dice Carmen Isabel, tengo el don de observar a sus pacientes, no como otros médicos, como autómatas o robots. Muchas gracias, señora Carmen. Pues yo pienso que ahí está la clave, porque somos seres humanos, hay que escucharnos, hay que estar atentos y utilizar pues todos nuestros sentidos para captar más información. A lo mejor ustedes no se han dado cuenta, pero nosotros los médicos, algunos en mayor medida, otros en menor medida, en cuanto entra la persona o el paciente al consultorio o consulta en línea, estamos atentos a lo que la persona está haciendo. Cuando somos estudiantes de medicina, pues lo hacemos de manera forzada o intencionada, porque no estamos acostumbrados y no hemos desarrollado ese instinto, pero con el tiempo se vuelve en automático.
empiezas a observar, analizar cómo camina, sus gestos, cómo llegó, cómo saludó. Eso lo haces en automático y empiezas a detectar patrones desde la forma en la cual escriben y te mandan el WhatsApp y te mandan los laboratorios. Ahí vas viendo diferentes cosas que te permiten tener una idea más clara de cuál es el problema, en qué realidad está viviendo, cuál es su mundo, cuál es su preocupación. Y entre más información tengas, como médicos, creo que tomamos mejores decisiones. De nada sirve, pues, darle consulta a alguien y no escucharlo y no observarlo. A veces, y ustedes me van a dar la razón, a veces lo único que necesita esa persona es ser escuchado, porque ha ido a muchos lugares con muchos doctores o doctoras y no lo escuchan, no escuchan lo que tienen que decir, no lo toman en cuenta, únicamente le dan la receta y listo, te veo el próximo mes. Entonces yo pienso que es clave y debe ser algo, pues, que todos los médicos hagan, escuchar a la persona con calma, paciencia. Claro que en algunas circunstancias, como los doctores o doctoras que trabajan en el gobierno, al menos en México, el sistema de salud está súper saturado y ven 25 o 30 pacientes diarios y nada más tienen 10 o 15 minutos por paciente. Pues en ese tiempo, 10, 15 minutos por paciente para tomarle los signos vitales, preguntarle cómo está, medio revisarlo, hacer la nota médica y darle su receta. Todo eso en 15 minutos. Pues lógicamente que no lo vas a escuchar. Tú lo que quieres es terminar rápido porque el otro paciente te está esperando. Entonces, el problema de saturación de los consultorios, de la atención médica, a lo mejor es un problema mundial que limita, pero trato de no caer en ese juego. Creo que hay que tener el tiempo suficiente para observar y analizar con calma el problema. Entendí un poco con esa pregunta, pero pues tenía que sacarlo de mí. Lorena Monroy dice, buenas noches. Dice, le agradezco sus palabras, seguí sus recomendaciones y fui dada de alta del internista. Logré bajar sin medicación la azúcar. Excelente. Voy a seguir con dieta baja en carbohidratos y ayuno intermitente. Me da mucho gusto, Lorena Monroy, que hayas logrado eso sin medicamento y glucosas bien controladas. Esto quiere decir que su diabetes está revirtiendo, o si no es que ya está revertida por completo. Me da mucho gusto. Y gracias por compartir su historia. Adela Hernández dice, hola doctor, soy Adela, mi esposo y yo salimos altos de azúcar, de todo salimos alto. ¿Qué hacemos? Número uno, tu dieta, cambia tu alimentación, baja los carbohidratos, baja la glucosa de la dieta, consume menos azúcar, consume menos fructosa y practica una forma, si quieres, leve de ayuno intermitente y después, si saliste alto de muchos parámetros, ambos, pues consulten a un médico con sus estudios generales que se especialice en este tema para que los ayude. Ahí está el número del consultorio si quieren acercarse pues conmigo. Llamen o manden un WhatsApp. Miguelina Martínez, le agradezco sus palabras, y qué bueno que está aquí presente. Dice, ¿cuál complejo B es mejor? Todo va a depender de qué necesite la persona, pero el complejo B como mínimo tiene que incluir vitamina B1, que es tiamina, B6, piridoxina y B12, que es cianocobalamina, o a lo mejor cambia un poco el nombre dependiendo, pero mínimo el complejo B, B1, B6, B12. Ahora, existe otra formulación que a lo mejor no está presente en todos los países, que le llaman supercomplejo B. Supercomplejo B, que es un complejo B más completo. Si quieren cubrir la gran mayoría de las vitaminas, a lo mejor el subcomplejo B es una mejor opción. De nuevo, esto va a depender de qué necesita esa persona. Adela Hernández, aquí está el número del consultorio. Adela, lo pongo nuevamente en el chat, mira.
¿Estás en Michoacán? Michoacán, México. Yo estoy en la ciudad de Tijuana, pero con gusto tenemos la consulta en línea. Ahí te puse el número de teléfono del consultorio en el chat. Ok, dice Felipa Sánchez, gracias por estar aquí, le agradezco. Le mando un saludo. Susi Jara dice, tomar sitagliptina me impide revertir la diabetes o lo puedo tomar. Es un medicamento que no le impide revertir la diabetes. Es un medicamento que le ayuda a bajar su nivel de glucosa. No le impide revertir, pero tampoco le ayuda a revertir. Únicamente le ayuda a bajar el nivel de glucosa. ¿Lo puede tomar? Sí, sí lo puede tomar. Si usted lo tolera bien, adelante, pero acompañado pues de los otros tratamientos encaminados a revertir su diabetes. Esto tomando en cuenta que usted tenga diabetes tipo 2. Si no está segura, pues hágase estudios para confirmar qué tipo de diabetes es y cómo está funcionando su páncreas. María de los Ángeles González Román dice, yo no sé si tengo diabetes. Mira, hoy me tocó una paciente que me dijo que tenía prediabetes y que no estaba segura si tenía diabetes. Esta paciente está confundida por lo que le han dicho los doctores. Entonces, al revisar su historial, veo que desde hace 2 años su glucosa está 96, 98, 98, 97, 98 en ayuno. Su hemoglobina glucosilada está, o la 1C, 5.3, 5.5, 5.4, 5.6. Todo bien. Ah, no, pero el último análisis, su hemoglobina glucosilada salió en 5.7 y su glucosa en ayuno 99. Y ahí va el doctor. Usted tiene diabetes, apurándose en el diagnóstico, sin medir que esas palabras pueden lastimar a la gente. Y peor tantito, cuando es un diagnóstico incorrecto. Usted tiene prediabetes. Cuando no la tienen, híjole, pues haces pasar un trago muy amargo a esa persona cuando no es así, y ahí se van con el medicamento. ¿A qué voy con esto? ¿Cómo puedes saber si tiene diabetes? Con midiéndose la glucosa en ayuno varias veces y no con el glucómetro, no, porque tiene un margen de error. Glucosa en la vena, un análisis de sangre propiamente, al menos 2 veces glucosa en ayuno y la hemoglobina glucosilada. Y con eso no va a haber duda en dónde está parada el día de hoy, si tiene prediabetes o si tiene diabetes, porque el glucómetro puede tener cierto margen de error. María de los Ángeles dice que nos manda un saludo desde Cuernavaca, Morelos. Yo estoy en Tijuana, le mando un saludo a María de los Ángeles. Espero haberle contestado su pregunta. Dice, en caso de mucha intoxicación por niacina, ¿puede tener algún efecto? A ver, otra vez, en caso de mucha intoxicación, ¿puede la niacina tener un efecto? Ponerse muy rojo de la piel y algo de hinchazón. Me pasó con mi hijo. Pues no es una reacción que yo frecuentemente haya observado. Lo que sí le puedo decir es que todos podemos tener reacciones alérgicas o de hipersensibilidad a cualquier cosa y a cualquiera nos puede pasar. Sobredosis de niacina yo no he observado, pues de hecho el cuerpo no tiene reservas y no conozco a mucha gente que esté tomando niacina por mucho tiempo. Lo que sí he visto es sobredosis de vitamina B12, más no de niacina. No estoy seguro, Maritza, si fue una sobredosis o únicamente una reacción adversa, alérgica o de hipersensibilidad a algún compuesto de eso que se tomó su hijo. Terry Hernández dice que hasta ahorita sus niveles de azúcar, bien, pues me da mucho gusto que sus niveles de azúcar estén mejor controlados. Cuesta un poco de trabajo, Terry Hernández, cuesta y hay que tener paciencia, pero creo que usted va por muy buen camino. Dice John Ramírez que nos manda un saludo desde Ibagué, así veo que está escrito. Dice, doctor, ¿en cuánto tiempo la neuropatía se controla? En promedio, 2, 3 meses, más o menos. A veces toma más tiempo, dependiendo de qué tan descontrolado esté
de la glucosa, de cuánto medicamento esté tomando. Ahora, hay neuropatías que no se quitan, hay neuropatías permanentes, como aquellas neuropatías causadas por aquellas neuropatías causadas por quimioterapia o aquellas neuropatías causadas por otros medicamentos. Hay diuréticos que causan neuropatía, hay antibióticos que causan neuropatía. Entonces todo va a depender de la causa, de qué está generando ese problema. Pero si es por diabetes tipo 2 o es por falta de vitaminas, se va a corregir. Dice Luis Salazar, estoy cuidando mi dieta y salí un poco elevado de colesterol también. Me dan episodios de escalofríos y es muy incómodo. Pues no sé si sea ansiedad lo que usted está sintiendo o no sé si le está bajando el azúcar demasiado, o algún efecto secundario de algún medicamento, pero esas son mis 3 posibilidades que yo investigaría en el caso suyo. Ok, Carlos Ferrufino dice, ¿qué opina de la glimepirida? Es un medicamento potente para bajar el nivel de glucosa que a largo plazo no le va a ayudar para revertir la diabetes. Es un medicamento que yo no utilizo, no prescribo, a menos de que la persona ya lo tenga, así sí lo van a ver en mi receta, pero siempre con la intención de irle bajando poco a poco. Dice Valentina Awachi, ¿cómo puedo revertir la hipertensión, la presión alta? Y cómo, ok, usted está en Ciudad de México, le mando el número del consultorio para que llame o mande un WhatsApp. La hipertensión, primero hay que ver qué lo está ocasionando y cuánto tiempo tiene. Si esa hipertensión ya tiene muchos años, 5, 10, 15 años, es posible que la hipertensión no se le vaya por completo. Pero, de nuevo, hay que ver qué está ocasionando esa hipertensión. Es resistencia a la insulina, es la dieta, es falta de ayunos, es problema de sueño, es otro problema hormonal, es un problema en los riñones. Todo va a depender de qué está generando esa presión arterial elevada. Um, eh, Ok, ahorita voy a seguir con las preguntas que se las voy a contestar en un momento en el chat, pero en este momento me tengo que retirar porque pues tengo que ir por mi bebé, la tengo que ir a recoger. Ya se me está haciendo un poco tarde. Les agradezco que hayan estado presentes el día de hoy. Espero haberles aportado más información y más herramientas en esto de la reversión de la diabetes y evitar sus complicaciones. Los espero el próximo sábado. El tema lo voy a estar subiendo yo creo que el jueves o viernes, lo voy a subir al canal, y pues me da mucho gusto que estén conectados el día de hoy. Espero haberles contestado estas pocas preguntas y las que están en el chat, se los prometo que en un momento más se las termino de contestar, pero me tengo que retirar en esta ocasión de forma prematura. Cuídense todos, que tengan una excelente tarde y nos vemos pronto.